Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Para la jornada de hoy, que hemos denominado Producción Orgánica, Concepto, Marco Legal, Beneficios y Certificación, nos está acompañando el ingeniero Facundo Soria, es del área de Producción Orgánica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así que bueno, Facundo, como en otras oportunidades, te agradecemos un montón la colaboración con el Consejo. Así que bueno, te voy a dar la palabra para tu exposición y si les parece bien, hacia el final podemos hacer una ronda de preguntas o por cualquier inquietud que tengan. Queda habilitado también el chat, si quieren hacer comentarios por ahí, los voy leyendo y se los voy comentando a Facundo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Julieta, gracias al CEPIA que siempre me invita, y es excelente la organización y bueno, y el acompañamiento. Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por estar acá, por escucharme una vez más, porque a veces me siento reiterativo, pero bueno, es parte de mi trabajo. No me van a dar la cara por la simple razón que no las tengo muy mostrable hoy. Les cuento una primicia, super primicia. Hoy, justo hoy a la madrugada, se acaba de aprobar proyecto de ley de promoción de la producción orgánica, que es un proyecto largamente anhelado, empujado por el propio sector, en general por MAPO, el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, pero bueno, empoderado por todo el sector público, privado, todas las instituciones, trabajando desde el Estado de manera conjunta, hoy con un plan estratégico, bueno, algo de eso voy a contar. Bueno, se terminó de aprobarse hoy a las 2:27 de la madrugada en el Senado de la Nación. Ya había tenido media sanción en diputados, así que faltaba senadores. Se logró hoy con casi unanimidad, 54 votos a favor, uno en contra. Logramos que pase de ser proyecto a ser ley. Así que bueno, un poquito les voy a contar también de qué se trata esto, que es una iniciativa importante. Nuestro país tiene una ley histórica de regulación del sistema y ahora tiene una de promoción, o va a tener una de promoción. Así que bueno, me quedé hasta tarde ahí festejando y haciendo el aguante en senadores que logramos. Y bueno, me acosté muy tarde y mi cara no está muy agradable para ver hoy. Pero bueno, estoy muy contento. Así que bueno, son ustedes los primeros en saber esta noticia que ya se está difundiendo. Seguramente se harán notas, y se explicará un poco más en detalle en qué trata esto. Pero bueno, creemos que es un aporte muy importante para incentivar esto, ¿no? Que es una oportunidad enorme para Argentina, la verdad que enorme. Muchos países lo están aprovechando, pero bueno, nos faltaba el empujoncito, porque también es un enorme desafío. Yo digo siempre, es una gran oportunidad, pero un gran desafío. No es fácil acompañar estos procesos de reconversión, porque es otro cambio de paradigma. Bueno, sobre todo eso vamos a hablar hoy, ¿no? Seguramente ustedes están aquí por algo les llama la atención, algo ven, algo escuchan y quieren saber. Me imagino que la mayoría son profesionales, seguramente a muchos los conozco. Así que bueno, desde ya los saludo, no los puedo ver a todos, pero saben que el rol del profesional del agro en la producción orgánica es muy relevante, es muy requerido, y tiene una importancia fundamental. ¿Mm? Diría que hay dos insumos básicos para que la producción orgánica sea posible. Cuando digo sea posible, no solamente que se pueda certificar, no, eso es un detalle, sino que realmente se pueda producir y se produzca de manera eficiente y rentable, que ese es el gran desafío, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones y de obstáculos que hay que sortear para realmente lograr ese objetivo, que es la diferenciación de un producto diferente en un mercado cada vez más fragmentado, ¿no? Y cada vez con más requisitos y con más cuestiones que hay que dilucidar. Y bueno, en ese camino acompañar al productor o el elaborador, bueno, y ahí el rol del técnico, del profesional, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Bueno, de todo eso vamos a hablar ahora, de lo conceptual, del marco legal, algunos datos estadísticos, por ahí coyunturales, van a cambiar, pero como para que entiendan el escenario. Y bueno, y por último, los sitios web de interés que se lleven como herramienta. Pero en el medio vamos a ver varias cosas, ¿no? El concepto de certificación, en qué consiste esta herramienta, qué relación tiene con la agroecología, que también eso genera bastantes dudas, bastantes confusiones en el productor, el consumidor. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar entonces. Yo como Perdón, rol, Facundo, perdón, un ¿sí? segundo. Sabes que yo, no sé si es mi computadora, pero
siento como una pequeña interferencia. No sé si estás con algún auricular, No, 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 no. ¿no? Ah, Manejo un quizás, poco mi celular. No, yo te o sea, escucho una perfecto. interferencia se te escucha y todo, pero una pequeña interferencia por ahí sí se podía acomodar, pero bueno, no hay problemas. No. Pensé que por ahí Bien. estabas con algún No, auricular que al no, no, moverse no. hacía ruido. Bueno, listo, no te das problema. Bueno. Eh, Listo, no. Lo que tengo para decir primero tiene que ver con lo que dije al inicio, ¿no? Esta cuestión de por qué no me ven hoy, por qué no estoy mostrable, porque bueno, realmente fue un logro esta cuestión de conseguir el proyecto de ley. Entonces, ¿en qué está enmarcado eso? Espera que no me pasa la siguiente. A ver, puede fallar. Bueno, ahora se quedó Sí, a pensando. Ahí veces está. te traba. Ahí Ahí está. está. El marco legal, ¿no? Yo digo siempre que la producción orgánica es muchas cosas. Es un movimiento social, son prácticas. Es también una herramienta de diferenciación, de agregado de valor, es un sistema productivo, eso lo vamos a ver. Pero también es una escala de valor, es una filosofía, hay gente que se lo toma como una forma de vida, pero también es una política pública, ¿no? La producción orgánica en Argentina y en todo el mundo está concebida como política pública, o sea, está dentro de los mandatos del Estado y designa gente, funcionarios, técnicos que la desarrollan, ¿no? Y eso pasa en la mayor parte de los países porque, bueno, forma parte de la historia de cómo esto se concibió, cómo esto surgió, cómo esto creció y crece. Y es un mercado que se va expandiendo y va generando oportunidades en los países de sus gobiernos que quieren posicionar, promocionar esto dentro de sus propios territorios y quieren primero regularlo y después promocionarlo, ¿no? Y eso está en todos los países. Primero empiezan con la regulación, después complementan la promoción. ¿Mm? ¿Dónde está la producción orgánica en Argentina? En la estructura pública, bueno, dentro del Ministerio de Economía, o la Secretaría de Agricultura y Pesca, la Subsecretaría, etcétera. La Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, que ahora ha cambiado y se llama Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional. Bueno, más allá de los nombres que vaya cambiando, siempre es el área de alimentos de lo que es el Ministerio o Secretaría de Agricultura y Pesca. Y ahí está insertado tres herramientas de diferenciación y agregados de valor. Hemos dado una capacitación hace poco también sobre estas tres herramientas, lo que es las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o sea, una calidad ligada a un origen, el sello Alimentos Argentinos, un sello nacional de calidad, digamos, por encima de la media, y el sello Orgánico Argentina, que es el que vamos a hablar hoy. Los tres sellos, en definitiva son sellos de calidad, están avalados por leyes nacionales y por resoluciones, ya sea de la Secretaría o del SENASA o decretos reglamentarios, o sea, siempre son documentos oficiales que regulan, avalan y conforman y ordenan estos sistemas para que realmente puedan ser usados de la mejor manera posible. Y el sello orgánico argentino, o el sello país, que define lo que es orgánico y muestra lo que es orgánico para Argentina, para los argentinos y para el resto del mundo. Bueno, ese sello dentro de la estructura política o pública de nuestro país está fiscalizado y controlado por el SENASA. El dueño, digamos, de la pelota en Argentina es el SENASA, en el sentido de que es el que establece la normativa, la fiscaliza, habilita las certificadoras y, digamos, y sostiene todo el sistema, que en definitiva es un sistema de garantía y de confianza que sostiene todo, ¿no? Entonces la gente cuando ve ese sello o esa palabra, sabe que hay todo un control por detrás, un prestigio y un aval que, bueno, no es menor. En cuanto a la promoción, la hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, recae, como digo yo, siempre bajo mis hombros. Yo coordino el área de producción orgánica desde hace varios años. No es una tarea que hago solo, porque cuando se reguló la ley, la 25127, en el siglo pasado ya, se estableció una mesa nacional, que es la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, que, digamos, son una serie de instituciones del sector público y privado que establecen, digamos, estrategias y herramientas de incentivos y de promoción para que esto pueda ser aprovechado y democratizado en la mayor parte de nuestro territorio por productores y elaboradores de todo tipo. Y que realmente esa oportunidad, que significa el crecimiento de esta demanda en todo el mundo y en el país también, sea aprovechable por todos. Por eso es una política pública, ¿no?
Dentro de esas estrategias de promoción hay una serie de ventajas históricas, ¿no? La rebaja en los derechos de exportación. Hoy los productos orgánicos no pagan derecho de exportación. Bueno, hoy hay pocas cosas que pagan derecho de exportación, salvo los cereales y oleaginosas, que pagan bastante, pero bueno, los cereales y oleaginosas orgánicos pagan 5% menos en términos porcentuales de derechos de exportación. El resto, o sea, todo lo que son economías regionales, o que comúnmente históricamente se denominan así, no pagan derechos de exportación. Y después reciben un reintegro de 0,5 a las exportaciones. Y obviamente, todo lo que sean aportes no reembolsables o algunos programas del gobierno van a priorizar estas tres herramientas de diferenciación que desde el Estado se regulan y se promocionan. Obviamente el orgánico está como una de ellas, ¿no? Esta comisión asesora, que es una mesa nacional que reúne al INTA, al INTI, al SENASA, al CFI, al INASE, hoy a los colegios de ingenieros, por ejemplo, el CEPIO perdón, no, de profesionales, a las universidades y al sector privado, ¿no? En el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, MAPO, la Cámara de Certificadoras y sobre todo las provincias que se han sumado en los últimos años y son hoy, diría, las grandes protagonistas de estos espacios. Bueno, de manera conjunta en esta mesa nacional se creó un plan estratégico, el 2030, que se viene ejecutando hace 3 años y que le da como sustento a estas agendas. Y se elaboran, se ejecutan a través de 4 mesas de trabajo, ¿no? Y hay un proyecto de ley de promoción que es el que logramos hoy, justamente hoy, que sea ley, ¿no? Esa ley lo que establece, seguramente va a ser a partir del año que viene, una rebaja del 50% en los aportes patronales que se van a poder ser convertidos en un bono de crédito fiscal y una rebaja en el 50% de las ganancias, de todas las actividades que tengan que ver con producción o elaboración o comercialización de productos orgánicos. Y a su vez, un fondo de 100 millones de pesos, esto va a durar 10 años, desde la promulgación de la ley en el boletín oficial, que veremos cuándo será, pero ya va a ser en algún momento, va a estar establecido ese fondo para financiar actividades de promoción, de investigación, de capacitación, de formación, de ferias, desarrollos, innovación, certificación, y va a estar enfocado obviamente en todo lo que son economías regionales, pequeños productores, proyectos colectivos, etcétera, porque queremos que esto realmente crezca, nos merecemos crecer. Estas mesas de trabajo tienen que ver con el trabajo con los destinos de exportación, actuales y potenciales, el mercado interno, verificamos que está bastante confundido el consumidor de lo que es orgánico, de lo que no es, lo natural, lo agroecológico, lo vegano. Hay una confusión con eso, estamos trabajando en eso. El desarrollo territorial para que todas las provincias se empoderen de esta herramienta para que la puedan adaptar a sus realidades y acortar la brecha tecnológica y de innovación, donde se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo y dinero en el sector público y privado para la producción orgánica o convencional, podríamos decir, con los agroquímicos, y que por ahí la producción orgánica no se ha hecho tanto. Entonces, bueno, promover esos desarrollos, esas investigaciones Perdón, para que perdón, Facundo. esto sea Ay, discúlpame. posible cada ¿Sabes? vez más. Sabes que de momento se escucha como una interferencia? Vos decías que por ahí alejando un poquito la computadora capaz que no la hace. A ver, alejarme yo, a ver, Ahí si me de a hablo rato más se te lejos. escucha bien y por ahí de pronto como que ahí se escucha bien, a ver, Bueno, a ver, probemos. por ahí más Sí, alejado, ahí vos sí, decís. probemos así. Dale, gracias. Bueno, por ahí tengo que estar un poco más alejado. Bueno, ¿qué es un producto orgánico? Básicamente está bien definido, no es lo que a mí me parece, lo que yo encuentro en YouTube, lo que yo intuitivamente pienso que puede ser algo orgánico como no sintético, como vinculado a la natural o la naturaleza. No, un producto orgánico está bien definido, en este caso, en el caso de Argentina, por una ley. Ojo, esta ley no es caprichosa, o sea, cuando se define un sistema orgánico o lo orgánico para un país, no lo hace de manera original, digamos, sino que toma toda una escuela y toda una trayectoria y una historia, porque esto, bueno, se inició como un proceso, como un movimiento alternativo a una agricultura que se ha vuelto con el tiempo
en un momento histórico, que fue la Revolución Verde, bueno, una agricultura de determinado tipo, ¿no? Que podríamos decir industrial, de gran escala, más simplificada, también podríamos decir más de índole química, donde la ciencia, la química, con sus desarrollos, digamos, fue generando una serie de dispositivos que, bueno, después pasaron a ser parte de los insumos que utilizó esta agricultura, que hoy es la agricultura que prevalece, por eso se llama agricultura convencional. El sistema, en el sentido de que es la agricultura hegemónica, ¿no? No intenta ser un término peyorativo, sino un término real de lo que hoy prevalece en todo el mundo cuando la Revolución Verde arrancó y bueno, y fue un cambio rotundo en el paradigma productivo en todo el mundo, en la gran parte del mundo. Bueno, eso generó una serie de respuestas o de reacciones, porque bueno, con ese paquete tecnológico que se implementaba a gran escala, también se hicieron algunas cosas mal. Entonces, eso generó una serie de daños colaterales o de externalidades negativas que parte de la sociedad identificó y, digamos, y surgió como un modelo alternativo, lo que hoy se denomina agricultura biodinámica, agricultura orgánica, que no es exactamente lo mismo, pero en el origen tenía que ver con esto, ¿no? Con dejar de utilizar insumos de síntesis química, que eran los que parecían que se llevaban puesto todo y que de alguna forma fue lo que sucedió, y volver un poco a las ciencias que, digamos, se sustentaban la agricultura de manera histórica y que debían ser revalorizadas para producir. Básicamente la biología, el estudio de la vida, la ecología, que es una parte de la biología, que es el estudio de los sistemas, ¿no? De los ecosistemas, ¿no? Para entender las leyes internas y para poder emularlas de alguna manera, conocerlas, interpretarlas y poder predecirlas y producir de esa manera. Por eso el sistema orgánico también se llama ecológico o biológico, porque hace referencia a estas dos ciencias, biología y ecología, que fueron revalorizadas frente a la química, que bueno, dio origen a lo que uno conoce hoy como la agricultura más bien química o industrial, ¿no? Donde los agroquímicos pasaron a ser protagonistas como insumos clave a la hora de crear y brindar un aumento en la productividad. Y vaya que lo lograron, ¿no? Pero bueno, con eso también una serie de problemas asociados, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por orgánico, ecológico, biológico? Si le suman las dos apócopes eco o bio, bueno, eso es lo que en definitiva le dio entidad al sistema. Estas tres palabras. Orgánico hace más referencia a la materia orgánica, a lo no sintético, ecológico y biológico, como dije antes, estas dos ciencias que se valorizaron. Y ese sería un proceso que da un producto que proviene de un sistema de producción sustentable, hoy podríamos decir también sostenible. Esa palabra ha perdido un poco también de significado. Con el tiempo, todas las empresas o los movimientos han querido aplicar ese concepto y hoy medio que ha perdido un poco el concepto original que desde la producción orgánica se lo rescataba. Por suerte hoy la ciencia agroecología o el enfoque agroecológico le está dando un nuevo sentido al concepto de sostenible. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero bueno, esta idea de utilizar los recursos para que se mantengan en el tiempo de una manera racional, usando la razón de los recursos naturales y tal vez lo que más se conoce, ¿no? Sin el empleo de sustancias de síntesis química, los famosos agroquímicos, si hablamos de producción primaria, todas las intervenciones químicas en el agregado de valor, en el procesamiento, acidulantes, colorantes, conservantes, bueno, todo eso va a ser prohibido, ¿no? Por eso dice sin el empleo de sustancias. Los agroquímicos, las sustancias de síntesis química. Y fíjense que agrega u otras de efecto tóxico real o potencial. Acá prima lo que se conoce como el principio precautorio. O sea, todas las cuestiones que yo no sé bien qué efecto van a tener en el largo plazo o por la complejidad de sus propios sistemas, entonces mejor los dejo usar, o los prescindo, los prohíbo o los restringo, ¿no? Acá arranca todo lo que, o se incluye todo lo que tiene que ver con el uso de los organismos genéticamente modificados, que no es solamente los transgénicos, ¿no? El uso de ingeniería genética de transgéneros, sino también todo lo que vino después o todo lo que viene después, ¿no? La manipulación genética, la edición genética o génica,
el uso de los CRIPS, todo eso, todo ese paquete, digamos, que es todo un mundo, que forma parte también de la Revolución Verde, o de una segunda ola de Revolución Verde, va a estar prohibido para la producción orgánica, ¿no? Entonces ahí se prohíbe todo lo que tiene que ver con la semilla transgénica, con los insumos transgénicos, con el aislamiento de esos factores de contaminación. Y después tal vez viene para mí lo más importante, ¿no? Los sistemas de producción primaria, si quieren realmente ser rotulados y vendidos como orgánicos, ecológicos o biológicos, tienen que mantener o incrementar la diversidad biológica o biodiversidad y la fertilidad del suelo. Esto es importante porque necesita que el recurso básico donde se producen los alimentos, que es el suelo, realmente sea un suelo vivo, ¿no? Un suelo vivo que tenga vida, macrovida, microvida, una fertilidad física, química y sobre todo biológica, y arriba y abajo del suelo haya diversidad también biológica o biodiversidad, porque se entiende que ese sistema va a estar equilibrado y va a entrar una especie de homeostasis y los servicios ambientales de ese sistema equilibrado van a ser funcionales para producir. Se van a manifestar, ya sea por mejor polinización, por mejor fertilidad, por control biológico, y una serie de emergentes en ese sentido que son los que se buscan lograr y potenciar para lograr productividad, en este caso, de manera orgánica. Y por último, es lo que dice la ley, cuando define el sistema, una identificación clara por parte de los consumidores de esas características a través de un sistema de certificación. O sea, no solamente es necesario ser orgánico, sino también hay que parecer orgánico, porque a veces el consumidor está lejos, no conoce al productor, no tiene forma de chequear que lo que dice ser realmente lo es, entonces aparece o surge la necesidad de un tercero o de alguien que garantice eso mediante un sistema de certificación. O sea, el producto orgánico está chequeado de alguna manera, avalado por un sistema de certificación que garantiza sus atributos que dice tener. Eso vamos a hablar también ahora más adelante a continuación. Entonces, para resumir, yo puedo decir que un sistema orgánico cumple eh, 5 grandes principios operativos. Si uno sabe estos 5 grandes principios, sea el sistema de producción que sea producción animal, vegetal, y dentro de lo vegetal o de lo animal, toda la biodiversidad que hay, miel, leche, carne, huevos, carne de pollo, carne de pez, y después de lo vegetal, todo, ¿no? Las cadenas de frutales, de caña de azúcar, de yerba mate, de té, de cereales, de oleaginosas, de lo que sea, intensivos, extensivos. Bueno, esos 5 principios los tiene que estar cumpliendo. El primero tiene que ver con el aumento de la fertilidad. O sea, si yo tengo un sistema productivo donde el suelo se degrada, se erosiona, pierde nutrientes, se lixivia nutrientes en profundidad, tiene gran parte del tiempo un suelo desnudo, una capa muerta, digamos. Verifico que algunos parámetros de ese suelo se me vienen abajo: densidad aparente, cantidad de nutrientes, conductividad eléctrica, o lo que sea. Bueno, no voy a estar haciendo las cosas bien de acuerdo a la norma. Yo tengo que tener un suelo vivo, rico, en esa triple dimensión física, química y biológica, ¿no? Entonces acá van a aparecer una serie de prácticas que van a estar promovidas y una serie de prácticas que van a estar prohibidas, desalentadas o restringidas. Acá piensen en todo lo que es la cobertura del suelo, el tipo de labranza, las fertilizaciones, el uso de herramientas en determinados momentos y frecuencias, los monitoreos, las observaciones. Acá va a prevalecer el manejo integrado de la fertilidad, ¿no? Con esas 3 etapas de prevención, que son siempre las etapas de un manejo integrado: prevención, monitoreo e intervención. Donde va a prevalecer fuertemente la prevención, el diseño, y después la observación, ¿no? Ahí me sale una. Ahí está, ahí sigo. Bueno, el segundo principio, la biodiversidad. Yo tengo que tener un sistema biodiverso si yo quiero hacer orgánico. Biodiverso va a significar, bueno, no hacer siempre el mismo cultivo todos los años en todos los lotes, sino tener, digamos, una cierta diversidad en policultivos, en distintos lotes, y obviamente rotarlos. La rotación empieza a ser fundamental
el concepto, el manejo de las malezas, que ya no es tan peyorativo, ya no hablamos tanto de malezas, sino por ahí hablamos de cultivos acompañantes, de servicios, arbences, algunos le dicen buenesas, porque bueno, es compartir ese espacio con este tipo de especies que, bueno, cumplen otro tipo de funciones también, ¿no? A veces rescatan nutrientes, son fuentes de control biológico porque alimentan los enemigos naturales, aportan carbono, aportan muchas veces nitrógeno porque son leguminosas, cubren el suelo, no necesariamente compiten por agua, luz y nutrientes. ¿Eh? Aportan biodiversidad, las cortinas forestales, los corredores biológicos, las ecoislas, hay toda una concepción que implica más complejidad, esta palabra reténganla porque es muy importante, para que los sistemas se equilibren a través del aumento de la biodiversidad. El tercer principio, bueno, es un principio bien taxativo que prohíbe el uso de productos de síntesis química. No se puede usar ningún producto de síntesis química, ninguna molécula que no exista en la naturaleza. Ninguna molécula que es sintetizada en los laboratorios puede utilizarse. Tienen que ser, en definitiva, todos productos o insumos propios o ajenos, más propios que ajenos, pero de la naturaleza, ¿no? Minerales o biológicos, ¿no? Y además me tengo que aislar de todos los factores de contaminación que hay alrededor de los vecinos o de los propios lotes que tal vez no son orgánicos, para que no contaminen y no se mezclen con los productos orgánicos propios, ¿no? Entonces ahí de vuelta aparecen las zonas buffer, las barreras arbustivas o arbóreas, las distancias, las limpiezas, los registros, evitar que entre un agua contaminada de riego o una maquinaria que viene cosechando un producto transgénico de afuera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Tiene que aislarse también como una forma de implementarse. Después el bienestar animal, ¿no? Si estamos hablando de producción animal, prevalece el bienestar animal, o sea, una producción orgánica animal, obviamente va a ser posible, esto no es vegano, si bien es cierto que muchos veganos eligen orgánico, o muchos que eligen orgánico también son veganos, pero digamos, no están emparentados en el sentido de que se puede producir animales, producción animal de manera orgánica, pero ese animal no va a estar sufriendo, ¿no? Va a tener asegurado su bienestar animal porque va a tener las características propias de la especie, digamos, lo mejor que complementar posible. Va a estar comiendo su dieta natural y va a tener su comportamiento no intervenido para que tenga espacio, para que tenga, digamos, pueda manifestar esa conducta lo mejor posible. Entonces, bueno, acá hay un montón de cuestiones que van a estar prohibidas, las picanas, los maltratos, las dietas no correspondientes a su especie, o sea, no pueden estar, no puede haber feedlot orgánico. Eso está prohibido. La producción de pollos hacinados, con la dependencia todo el día, enjaulados toda su vida, eh, sin toda su escucha, ¿no? Ahí se me congeló la imagen. ¿Escuchan? Hola, Juli, ¿me escuchás? Sí, Facundo, lo estamos Recién, escuchando con bastante interferencia, pero se escucha. ay, qué lástima. Bueno, qué lástima. De a ratos Bueno, viene como una interferencia. Hola, ¿lo escuchás? No, ahí no lo escuchamos. va a mejorar. Bueno, me había quedado en el bienestar animal y por último la trazabilidad, ¿no? Un sistema orgánico tiene que ser trazable. Trazable en el sentido de que tiene que tener registros que puedan reconstruir una historia, porque en definitiva la trazabilidad es la posibilidad de reconstruir una historia. Si yo la reconstruyo de manera completa, coherente y precisa, tengo trazabilidad. Y eso no lo puedo hacer recurriendo a la memoria, lo tengo que hacer recurriendo a los papeles. Por eso tengo que anotar todo, ¿no? Los registros de labores, de tratamientos, de siembras, de cosechas, si hablamos de una producción primaria, o de entrada a una planta de proceso, de salida, de almacenamiento, de lo que sea. Y yo después puedo reconstruir esa historia de otra
que además es auditable eso, porque esto como necesita certificación, tengo que reconstruir la historia entre una inspección y la otra, que a veces pasa casi un año. Bueno, eso se consigue con papeles ordenados, disponibles y legibles. ¿Mm? De eso se trata la trazabilidad. Bueno, fíjate que es más rápido. Vamos a llegar. Simplificar. Sí, ahí se escucha con interferencia. Ahí lo escuché con interferencia. Bueno, Ahí se escucha bien. bueno, El bueno salió bien. este, ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, La virtualidad tiene continuemos sus y ventajas y sus desventajas. sí, no Sí, lo podemos saber hasta que estamos en el medio de la jornada. Así que cuando estábamos solos se escuchaba perfecto. perfecto, sí, perfecto. Cosas que pasan. Bueno, otra cosa que me parece importante decir cuando hablamos de producción orgánica, ahora ya sabemos lo que es, ¿no? Eh, pero también es una especialidad. O sea, no hablamos de commodities cuando hablamos de orgánicos, sino que los productos orgánicos son especialidades. Esto me parece muy importante, sobre todo si queremos llegar al productor, ¿no? Ustedes básicamente tal vez sean profesionales, los que nos están escuchando y que van a acompañar o acompañan procesos de conversión, sepan que el gran cambio que tienen que hacer, más allá de la normativa y aplicarla, implementarla, es el cambio de pasar de un vendedor de commodities, un productor que produce y vende commodities, a que produzca y venda especialidades, ¿no? Ese cambio es cualitativo, es un cambio a veces no demasiado sencillo, porque el que produce commodities tiene algunas cuestiones que cumplir, ¿no? Tiene algunos requisitos que cumplir cada vez más. Serían las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas ganaderas o apícolas. Si por ahí queremos protocolos privados de esas buenas prácticas, tenemos que hablar de Global Gap o de TESC. Facundo, ahí no lo estamos escuchando. Y se muere. Ahí no Bueno, no lo escuchamos. ¿Qué nos eh, escucha? sí, yo se escucho bien. Ah, no, ahí se había perdido el sonido. Em, Sí. no sé si seguir intentando o si no, lo otro que se me ocurre es por ahí que podamos grabarla nosotros y subírselas a ellos para que tengan la charla. Bueno, si no, Eh, la reprogramamos, yo no tengo problema. a ver, Como ustedes quieran. ¿quieren que sigamos? ¿Cómo quieren manejarlo? Ahí estoy leyendo el chat. Eh, Sí, porque se pierde bastante, como que de a ratos como Sí, que o se escucha mucha interferencia o por ahí se nos va directamente el sonido. sí, Quizás lo que les propongo, Facundo, si te parece bien, por ahí sí. hacemos un videíto, yo les mando, lo cargo al YouTube de Sepia y les puedo compartir el link a todos los que están asistiendo. Pero bueno, está bien. Yo igual no ¿Sí? tengo problema de reprogramarlo si querés. O bueno, si no lo charlamos entre nosotros a ver qué nos Bueno, conviene y les cuento a todos los que están anotados cómo lo manejamos. sí, porque ¿Sí? es una pena que se escuche mal. Sí, acá están Eh, comentando en el chat, no sé si está leyendo, que por ahí les no, cuesta como seguir el hilo, porque de a rato lo perdemos bastante. sí, 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 y yo no puedo darme cuenta qué es lo que pasa, Sí, yo porque al principio pensé que por ahí era un auricular, que a no, veces no, son no, medio no, traicioneros, pero no. no, no, bueno, si querés, no sé, me llego hasta las oficinas de ustedes y lo hacemos desde ahí, que ahí nos aseguramos el 100% de conectividad, no lo sé, pero Dale, bueno, dale, no te preocupes, después nosotros lo coordinamos bien y bueno, les pido mil disculpas, pero la verdad es que bueno, están comentando en el chat que no lo pueden escuchar, así sí, que sí, sí, prefiero sí. por ahí no hacerlos perder el tiempo y tenerlos conectados hasta las 12 y mejor volvemos a fijar un día o bueno, vemos cómo lo resolvemos con Facundo y les avisamos. Bueno, ahí creo ¿Sí? que piden un mail. Yo les daría el mail de genérico de orgánicos, a ver si lo puedo anotar.
Sí, si lo querés compartir en el chat. A ver si los anoto. Orgánicos, arroba, magip.gov.ar. Bueno, miren, la semana que viene estamos dando un curso de implementadores de la normativa orgánica, son cursos presenciales, que todavía está abierta la inscripción en la provincia de Tucumán, de lo que es frutilla orgánica. Está aplicado a la cadena de la frutilla, así que bueno, si escriben a ese mail que les pasé, ahí les van a dar información. Si no, también pueden entrar a la página, ¿no? Alimentos y bebidas, ahí buscan, ponen alimentos y bebidas orgánicos y les sale. Eh, y ahí van a ver la oferta, pero en la provincia de Tucumán la semana que viene, 3, 4 y 5 de octubre, voy a estar allá y bueno, va a haber bastante gente, son 3 días presenciales de frutilla orgánica, con una visita a campo. Eh, pero bueno, cuenten con nosotros. A mí me gusta mucho difundir esto, creo que es clave la difusión en el profesional. Creo que la producción orgánica revaloriza mucho el rol del profesional, que a veces es un rol que está un poco diluido, me parece, en ciertas cadenas, en ciertos ámbitos, y la producción orgánica es sumamente necesario. Un profesional capacitado, formado, es fundamental, fundamental. Yo digo que la producción orgánica puede prescindir de varias cosas, pero no puede prescindir de dos insumos clave, las semillas y un buen asesoramiento. Así que bueno, Juli, Dale, reprogramamos. Ahora me dicen que se normalizó el audio. A ver si quieren, o sea, sí, ahora la verdad que se lo está escuchando bien. No sé si querés probar, hacemos un último bueno, intento dale, de continuar. dale, dale. A ver, Perfecto, sigo. Bueno, dale. estaba justo en esto de explicar que la producción orgánica es una especialidad, no es un commodity. Los commodities, digamos, tienen algunas cosas para cumplir, que tienen que ver con la inocuidad, la seguridad del trabajador, que son las buenas prácticas, pero básicamente lo que, lo que pasa es que también, no, pero me parece que es algo de la computadora, porque me tarda mucho en tomarme la orden. Bueno, sigamos. Productos indiferenciados son los commodities con bajo precio por unidad de volumen, o sea, valen poco, hay que vender mucho para ganar algo. ¿Por qué? Porque tienen bajo valor agregado, están dirigidos a mercados globalizados con precios fluctuantes, a veces fluctúan mucho, pero esa fluctuación se conoce porque se conocen esos precios, ¿no? Todo el mundo sabe cuánto vale la soja, incluso a futuro, en los mercados más conocidos. El negocio pasa por la cantidad, por eso digo que a veces acompañar estos procesos de reconversión son clave porque este salto es clave, porque el productor, en general, el productor argentino, sobre todo de algunas cadenas como los cereales oleaginosos, pero en muchas cadenas pasa esto, y en todo el mundo pasa también, están acostumbrados a producir commodities, o sea, saben quién se los va a comprar, saben a cuánto se lo va a comprar, no tienen demasiadas cosas a cumplir, son paquetes tecnológicos bastante estrechos, bastante simples, a veces esa simpleza hace que prescindan de algún profesional, y además el margen es pequeño. Entonces, como el margen es pequeño, tengo que ganar margen o tengo que ganar competitividad con la escala. Además, porque eso me permite licuar algunos costos, tener alguna oportunidad de mejorar el precio, etcétera. Entonces, el pequeño productor, el productor mediano, la pyme, jugando el juego de los commodities, bueno, a veces puede parecer rentable, tal vez está incluso desamortizando, descapitalizando, pero puede jugar ese juego. Pero lo juega en desventaja frente a los grandes jugadores, porque es un juego para grandes jugadores. El negocio pasa por la cantidad en los commodities. En cambio, las especialidades, que digamos que no es algo totalmente separado, sino que hay una continuidad, algo se puede especializar o se puede comoditizar, pero bueno, en el otro extremo de las especialidades, acá aparecen los nichos de mercado, ¿no? Acá no son mercados globalizados, mercados masivos, sino que son nichos de mercado, ¿no? Nidos, que hay que encontrarlos, que hay que seducirlos, hay que mantenerlos, comunicarlos, entenderlos,
Entonces, todo eso es una complejidad propia, una dificultad también, un desafío que hay que estar a la altura de las circunstancias. Son productos diferentes porque tienen más requisitos que cumplir, que son los requisitos normativos, los que en definitiva me van a poder habilitar, si yo paso esas certificaciones, ese control, esa habilitación, utilizar las palabras y los sellos de calidad, que en definitiva lo que hacen es identificarme en un mercado que si no ve esas palabras, si no ve esos sellos, no cree. Entonces no los elige y por lo cual no los valora. Entonces, el mercado de las especialidades tiene que ver con productos diferenciados donde por unidad de volumen tienen mucho más precio porque tienen mucho más valor agregado, ¿no? También a veces, en general, tienen más costos porque ese valor tiene su costo. Y esos nichos de mercados con precios más desconocidos, pero mucho más estables, más altos también, hacen que los productores o los elaboradores que quieran reconvertirse, por ejemplo, para ser orgánico, pero pasa con un montón de sellos de calidad, con casi todos o con todos, accedan a un mercado que va a estar dispuesto a pagar ese valor con esos costos integrados. Pero bueno, hay que saber jugar este juego, porque hay que saber en qué costos yo voy a incurrir y la sumatoria de esos costos, qué precio va a formar y ese precio, si realmente es un precio competitivo en esa cadena que yo estoy buscando o en ese canal comercial que estoy buscando para llegar a ese nicho de mercado. O sea, el negocio pasa por la calidad. Calidad entendida en el sentido del enfoque del cliente, la calidad entendida como los requisitos del cliente, porque no es más ni menos que eso la calidad. Si yo cumplo esas expectativas del cliente, le estoy ofreciendo un producto de calidad. Y en el caso del orgánico, bueno, tiene que ser un producto con las características que vimos y además con el sello para que esto sea posible, lo cual requiere que haya una certificadora, en definitiva, haciendo ese trabajo de auditoría constante para verificar que eso sea cumplido. ¿Mm? Esto es un gran desafío para el productor elaborador, ¿eh? Esta reconversión. No es nada fácil, pero es importante, digamos, estar acompañando estos procesos con una competencia profesional adecuada para que eso sea logrado de la mejor manera posible. ¿Mm? Bueno, ¿qué es la producción orgánica en definitiva? Vamos a resumir, es un sistema de producción sustentable, basado en la biología, en la ecología, tiene las buenas prácticas como prerequisito, ¿no? Es un sistema normado, oficial, certificable, está sujeto a un mercado hoy global, confiable, prestigioso, es un sujeto de política pública, lo cual también define requisitos, pero sobre todo define también incentivos. Y además de ser un movimiento social, un paradigma, un enfoque productivo, es una herramienta de diferenciación y valoración en los mercados. O sea, por eso es una política pública, ¿no? Porque uno utiliza, digamos, este sello y se diferencia en los mercados y obtiene esa valoración de ese sistema productivo que tiene costos diferenciales, por ejemplo, porque internaliza todos los costos ambientales, ¿no? No los externaliza dejando librado, no sé, a la atmósfera o a las generaciones futuras o la degradación del suelo, sino que los internaliza. Y esa internalización, bueno, tiene que ser valorizada. Y la forma de valorizarse es con los sellos de calidad, ¿no? Por ejemplo, el orgánico en el caso particular. ¿Mm? Por eso es una herramienta de diferenciación. Un productor que produce orgánico, o sea, que es diferente en sus prácticas, es además diferenciado con esta herramienta que significa la producción orgánica. ¿Mm? Bueno, y esto ahora viene para diferenciarlo de la agroecología, porque también hay como una confusión del orgánico y lo agroecológico, o lo orgánico y la agroecología es lo mismo, es distinto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es la agroecología? Básicamente la agroecología es un paradigma, el enfoque productivo y esa evolución de ese paradigma, de ese movimiento que obviamente sigue y crece, fue llegando a una instancia, a una dimensión o un estamento de ciencia, ¿no? Toda esa experiencia, esas investigaciones, esa contrarrestación de otras ciencias, esa unificación de criterios, esa interdisciplina que después pasó a ser transdisciplina de esas ciencias, bueno, fueron conformando un corpus que le fue dando este estatus, ¿no? Por eso uno utiliza la forma del paraguas, porque dentro de ese paraguas que hoy es la agroecología como ciencia, bueno, hay una serie de otras ciencias que están interaccionando, están, digamos, interactuando para generar esta ciencia transdisciplinaria que es la agroecología. Básicamente acá participa la ecología, la biología, que son las dos ciencias que vimos cuando hablamos de producción orgánica,
pero también aparece la economía, la sociología, bueno, hay muchas otras ciencias que se interaccionan, eh, y no cuál sería la palabra, se transdisciplinan, por decir de alguna manera. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta nueva ciencia que emergió de la agroecología, que ya lleva varios años? Básicamente, el objeto de estudio de esta ciencia es el agroecosistema que sea sostenible. O sea, un agroecosistema no es un sistema natural, sino que es un sistema intervenido por el hombre para producir alimentos, por eso le habla agroecosistema, y eso ya implica un desafío, porque un sistema natural es un sistema abierto en la energía del sol, bueno, que bueno, después se pierde en definitiva en calor, pero es cerrado en la materia, o sea, está totalmente cerrado, es totalmente equilibrado, totalmente reciclable, podríamos decir, en el flujo de la materia. Cuando uno lo abre para producir alimentos, eso genera un desafío para que realmente sea sostenible. Y de eso se trata la agroecología. ¿Cómo hacer para que un agroecosistema sea sostenible? Por eso digo que la agroecología vino para poner en su lugar a este concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, que había perdido un poco de contenido. Esto es lo que busca la agroecología, ¿no? Diseñar, manejar, evaluar agroecosistemas para que sean sustentables o sostenibles. Y en definitiva también busca regir, orientar, interpelar a todo el sistema agroalimentario, ¿no? Y también la producción orgánica. Por eso para mí la agroecología viene para rectificar los errores que la producción orgánica, que es un sistema productivo, puede llegar a tener. Y que no sea una sustitución de insumos, que no sea una producción poco productiva, que no sea una producción que en definitiva pierda algunos de los componentes que dice no perder, que puede ser el suelo, el agua, incluso lo social. Y eso me parece que es el rol fundamental de la agroecología. Pero fíjense que la agroecología no es lo mismo que la producción orgánica. La agroecología es una ciencia, tiene principios ambientales, sociales. Esa ciencia, con esos principios, bueno, cuando después se aplican, se intentan aplicar en un sistema productivo, ahí uno puede recién hablar de sistemas agroecológicos. O sea, las producciones agroecológicas, en definitiva, ¿qué serían? Serían las producciones que devienen de la aplicación en mayor o menor medida, sin demasiado taxativismo, por así decirlo, o arbitrariedad, de esos principios. Uno puede decir que es un productor agroecológico o que un producto es agroecológico porque está pensando a la hora de producir en implementar esos principios de esta ciencia, ¿no? Para que sea lo más sostenible posible desde el punto de vista social, ambiental, económico. Y dentro de ese paraguas de esas producciones agroecológicas, bueno, uno podría decir que la producción orgánica está. Lo que pasa es que la producción orgánica, ahora sí, digamos, comparado no con la agroecología, sino con lo agroecológico, porque no es lo mismo decir agroecología que agroecológico, como es lo mismo decir orgánico que ecología o que biología, son dos cosas distintas, estamos hablando de dos dimensiones distintas, pero cuando hablamos de orgánico y agroecológico, bueno, uno tal vez sería un específico del otro o el segundo sería un genérico del primero, ¿no? Pero lo orgánico en particular, o lo biodinámico, o lo regenerativo, o en un punto lo campesino que se supo sustentar, podría decir que es agroecológico porque, bueno, gran parte de esos principios los estaría cumpliendo, ¿no? Lo que pasa es que no hay una norma en lo agroecológico, ¿no? No hay una norma, están los principios de la ciencia. En cambio, lo orgánico tiene las características que sí tiene una norma. Sí es arbitrario y taxativo en el sentido que esa norma, esas reglas, esos principios que se bajaron de la biología y de la ecología para producir y de la agronomía, obviamente, fueron generando un protocolo, que ese protocolo no solamente es certificable, sino además que es oficial. Entonces uno puede decir que es orgánico o no es orgánico si cumple o no ese protocolo, o si sale airoso del proceso de certificación, que en definitiva es la verificación de cumplimiento de ese protocolo. ¿Eh? ¿Se entiende? O sea que la producción orgánica sería la herramienta de diferenciación y agregado de valor para acceder a esos mercados de consumidores responsables, por ejemplo, en un productor que se autopercibe agroecológico porque considera que cumple los principios agroecológicos, bueno, podría llegar a diferenciarse en un mercado, no en un mercado de proximidad, donde por ahí no necesita certificar nada, porque ya la garantía la da el mismo conocimiento que tiene el productor, el consumidor del productor, porque lo conoce, porque lo ve, porque lo conoce hace tiempo, en una feria, lo que sea. Cuando esa distancia entre el productor y el consumidor es lo suficientemente larga o extensa para que no sea posible esa
constatación directa, bueno, ahí se necesita una garantía de mayor solidez. Y ahí aparece la certificación. Y ahí aparece la certificación orgánica para que ese productor que se considera que está cumpliendo los principios agroecológicos ahora pueda diferenciarse con la palabra orgánico, ecológico o biológico, no con lo agroecológico, porque lo agroecológico no es una palabra que se puede usar en rotulado, porque utiliza ecológico, que pertenece al corpus normativo o legal de la producción orgánica, pero que sí lo puede hacer con estas tres palabras, ¿no? Orgánico, ecológico y biológico. ¿Mm? Y obviamente va a tener que cumplir la normativa orgánica y en ese cumplimiento está el control que tienen que hacer las certificadoras, y no cualquier certificadora, sino las certificadoras habilitadas por el SENASA. Bueno, un poco para orientar, a ver, de qué entonces estamos hablando, de este tipo de agricultura respecto a las otras agriculturas, uno podría construir esta pirámide y empezar a verla de abajo hacia arriba y decir, bueno, primero comenzamos con una producción convencional que tal vez fue sustituyendo a la producción tradicional, que uno también podría decir que es la producción que existía antes de la Revolución Verde, allá por el siglo XIX, siglo XX, que en algunos países subsiste, aunque bastante intervenida por la Revolución Verde, que casi ni queda, bueno, hoy la producción hegemónica en Argentina es la producción convencional. En el sentido de que usa esa tecnología de agroquímicos, de transgénicos, de maquinaria a gran escala, de semilla modificada o de semilla, digamos, adaptada a este nuevo ambiente intervenido por subsidios energéticos. Esa sería la agricultura convencional. Si a esa agricultura convencional le empezamos a pedir más, y sobre todo le empezamos a pedir una cierta racionalidad en el uso de los recursos, pasamos al universo mucho más acotado de una agricultura más integrada, ¿no? Con un manejo integrado de plagas, donde yo puedo seguir utilizando agroquímicos, pero tengo que utilizando de acuerdo a las buenas prácticas, ¿no? Tengo que utilizar agroquímicos que sean los permitidos, no los que se prohibieron, los tengo que almacenar bien, los tengo que utilizar bien en sus dosis adecuadas, en sus momentos, para ese cultivo en el cual fueron pensados y diseñados, con la maquinaria calibrada, con la indumentaria adecuada, con los sistemas de prevención ante siniestros o lo que sea también implementados, con los registros, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en lo que sería la agricultura integrada, cuando cumplimentamos buenas prácticas. Después, si a ese sistema vamos a orientarlos a una agricultura que prescinda de esos insumos de síntesis química y de transgénicos, bueno, ahí estaríamos empezando a orientarnos en la implementación de lo que hoy denominamos prácticas agroecológicas, ¿no? Las rotaciones, las asociaciones, la mirada del suelo no como un sustrato, sino como un organismo vivo. Bueno, hay toda una serie de cambios paradigmáticos que nos transportarían al universo de lo que uno podría decir ecoagricultura, o una agricultura orientada a los servicios ambientales. Si a esa ecoagricultura después le exijo el cumplimiento de la normativa orgánica con la certificación, recién ahí estamos en el universo de los productos orgánicos, ¿no? Y ahí recién accedo con la certificación al apoyo institucional, al acceso a los mercados de nicho, a través del sello de calidad diferenciador, que en este caso sería el sello orgánico argentino para Argentina, y del sello de las 4 certificadoras que habilitan hasta hoy el SENA para utilizar esta palabra y este rotulado y este sello como los productos que se certifican como orgánicos. Y obviamente un amparo legal, que bueno, el que no está certificado y el que no sale airoso de este proceso de certificación y cumple todos los requisitos normativos, no puede utilizar estas tres palabras. Ni orgánico, ni ecológico, ni biológico. Acá acuérdense que entra también lo agroecológico, ¿no? Eh, entonces, en la medida que yo me voy hacia la cúspide, tengo más requisitos, más control, pero también accedo a mercados de nicho que tienen obviamente más requisitos, pero yo puedo entrar, que son además mercados que van a estar dispuestos a pagarme lo que realmente vale ese producto, porque lo conoce y porque lo valoriza. ¿Mm? Eso sería la producción orgánica. ¿Qué es la certificación? Básicamente es una garantización. Es una garantización mucho más sólida, no es una garantización de palabra, no es una garantización, digamos, con algún conflicto de intereses, con una relación de intereses, o con falta de idoneidad para hacer ese trabajo de garantización. No,
especializado da una garantía por escrito, no de cualquier manera, sino por escrito, que sería el certificado, de que un producto o un servicio cumple los requisitos especificados en una norma. Si hablamos de certificación orgánica, esta definición de certificación se transformaría en un procedimiento mediante el cual un organismo, en este caso el SENASA, a través de certificadoras habilitadas, dan un certificado, que sería la garantía por escrito, un certificado orgánico, de que un producto, en realidad es un proceso que deviene en un producto, que sería el producto orgánico, cumple los requisitos especificados, en este caso, en la normativa orgánica argentina. ¿Se entiende? Entonces, eso sería la certificación, que en definitiva es una herramienta que hay que saber usarla. No siempre sirve. Si estamos en un mercado de proximidad donde el productor, donde el consumidor conoce al productor, posiblemente no sea necesario certificar, porque la certificación tiene sentido cuando la distancia entre el productor y el consumidor necesita ser acortada. Por eso se habla de un puente que una al productor y al consumidor. Entonces el consumidor, mediante la certificación, entiende y confía y es satisfacido, digamos, ese anhelo de verificar de que lo que quiere buscar, en este caso un producto orgánico que no tenga residuos agroquímicos, que tenga biodiversidad, que cuide el suelo, que no tenga OGM, etcétera, que tenga trazabilidad, realmente lo tiene. Y es lo que está buscando y lo que está dispuesto a pagar por ese valor que le da ese producto. Y para el productor, obviamente, es una herramienta de comercialización, porque está produciendo de una manera diferente, pero se diferencia en los mercados de mayor envergadura, porque ya no se conoce con el consumidor y no saben quién es ese productor y cómo produce, entonces necesita este sistema para que realmente ese consumidor eh, eh, confíe. ¿Mm? Hay otros sistemas de certificación de primera parte, de segunda parte, de tercera parte. Bueno, vamos a hablar mucho. La de primera parte es cuando el mismo productor o sus pares, digamos, dan esa garantía. La segunda parte, cuando el que lo hace es el que compra, sería más como un desarrollo de proveedores y una habilitación de proveedores mediante un protocolo privado que controla el mismo comprador. O una tercera parte es donde ese servicio de auditoría, de control permanente y de rechequeo de la norma frente a la realidad, que es la certificación, y con una emisión de un certificado, bueno, lo hace un tercero. Es un servicio que se contrata, ¿no? No tiene que haber conflicto de intereses, tiene que haber confidencialidad, idoneidad, imparcialidad, transparencia, y eso se ha especificado y se ha, digamos, se ha especializado de tal manera que se ha creado una guía, que es la guía ISO 1765, que se le exige a los servicios que hacen esta tercerización, que en definitiva son las certificadoras, que pueden ser públicas o privadas, para que eso sea realmente el trabajo de la mejor manera posible. Y este es el sistema que prevalece en Argentina para los sistemas orgánicos y en el mundo, el sistema de la tercera parte, ¿no? En el mundo también existen los sistemas participativos de garantía, que serían un sistema de primera parte, que en realidad no son tan de primera parte, porque también incorporan a veces al consumidor, que sería casi una segunda parte, o un tercero, una universidad, o a un grupo, digamos, una ONG o lo que sea, entonces no son tanto de primera parte, pero bueno, el grueso es un control que se hace entre los propios productores. Eso también puede ser una garantía. Y en lo orgánico también eso es un sistema posible. En Argentina no. ¿No? En Argentina todavía ese sistema no está permitido. En Argentina solamente la certificación privada de tercera parte, de certificadoras habilitadas, pero podría ser también una certificación pública, hecho por organismos públicos, podría ser posible en Argentina. ¿Mm? Ahora se está evaluando los sistemas internos de control, que sería habilitar a un grupo de productores que se controlen entre sí y hagan un sistema interno de control, pero siempre y cuando después venga una certificadora de tercera parte, pública o privada, en Argentina, bueno, hasta ahora son privadas, que después controle que ese sistema interno de control, o sea, esa autogestión de garantía, sea lo más sólida posible. Pero así todo controla una parte de ese grupo y después emite un certificado. Obviamente para eso hay que venderlo en grupo, lo mismo que los sistemas participativos de garantía, pero bueno, porque en definitiva hay una relación de solidaridad a la hora de controlarse entre ellos y de vender en forma conjunta, ¿no? Bueno, de esto podemos hablar mucho tiempo, es un expertise en sí mismo, pero bueno,
En el mercado global, y cuanto más global e internacional se haga, bueno, los sistemas que realmente parecieran ser los más confiables son los sistemas tercerizados, ¿m? Tanto públicos como privados. ¿Cómo es el proceso de certificación orgánica? Bueno, si trazamos una línea de tiempo, en una producción primaria en general, pero también se puede aplicar a una producción de procesamiento. En primer lugar, se firma un contrato con la certificadora, que es la que hace este trabajo, ¿no? Una certificadora habilitada. Ahí se inicia un momento, que es el momento de seguimiento, el proceso de certificación se inicia ahí. Se establecen derechos y deberes. El certificador tiene el derecho de visitar el campo cuando quiera, el establecimiento, controlar, ver los papeles, revisar, entrevistar a los empleados, lo que sea, y tiene el derecho y tiene la obligación de hacer bien su trabajo y ser confidente, ser reservada, ser transparente, todo lo que dice la ISO 1765, pero sobre todo certificar, ¿no? Hacer ese trabajo por el cual se lo contrata. Va pasando el tiempo, entonces viene la primera inspección, que ya no tiene que pasar más de 30 días, viene el primer dictamen, que después vamos a ver bien de qué se trata, pero básicamente es tomar lo que vio el inspector y emitir un veredicto, y ese veredicto tiene que ser favorable, y así va pasando el tiempo, y en un momento, después que pase una segunda inspección, después que pase el segundo dictamen, etcétera, en un momento esa producción va a poder ser considerada orgánica. En la producción orgánica, hay que cumplir a rajatabla la normativa desde el momento cero que se firma el contrato. Pero va a haber un tiempo, que a veces son 2 años, a veces son 3, depende del tipo de cultivo, que el productor tiene que cumplir los requisitos de la norma, tiene que contratar al certificado y obviamente pagar sus servicios, pero no puede todavía venderlo como orgánico, ¿no? Eso lo va a poder hacer cuando en general pasan 2 o 3 años. Por ejemplo, en cultivos anuales son 2 años, en cultivos perennes son 3 años, en la apicultura es 1 año, en la semilla es una campaña, o sea, es variable, esto es en general, ¿eh? Pero sepan que la normativa define distintos tiempos para distintas producciones. Si hablamos de una planta de procesos, no hay una transición barra conversión. O sea, si el producto, la materia prima que ingresa a la planta de proceso es orgánica con su certificado y se procesa de acuerdo a la normativa, o sea, de manera orgánica, eso ya se puede vender como orgánico. Pero en una producción primaria a campo, hay como un derecho de piso que hay que pagar, que son 2 o 3 años en donde el productor va adaptando sus sistemas, va equilibrando su sistema y va entendiendo cómo se maneja esto, y además para que después le cueste entrar y le cueste salir, porque hay como una relación con el tiempo que se tiene que mantener, ¿no? Bueno, es así la norma, se creó así, se pensó así, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, si uno quiere ser orgánico la tiene que cumplir, y en la producción primaria tal vez es lo más difícil, ¿no? Pero eso no quiere decir que va reconvirtiendo su sistema de a poquito, va dejando de aplicar agroquímicos de a poquito hasta que pasen esos 2 o 3 años. No, desde el momento cero tiene que cumplir toda la normativa, pero el sistema se va a ir equilibrando en la medida que este sistema se va implementando con el 100% de los requisitos cumplimentados. ¿Mm? ¿Cómo es el rol de los distintos actores? Y ustedes, si son técnicos, bueno, ¿dónde pueden participar? ¿No? Primero hay un operador, que puede ser un productor primario o un elaborador, que va a estar intervenido por una certificadora a través de un inspector. Esa certificadora, a su vez, hay un organismo de control, en este caso el SENASA, que digamos que lo habilita y lo supervisa todo el tiempo para que haga bien su trabajo. O sea, que directamente controla las certificadoras, indirectamente controla a los operadores, el SENASA, ¿no? Y después hay un asesor técnico totalmente independizado de la certificadora, del inspector del SENASA, que hace un trabajo de asesoramiento, de implementación, de rectificación, de acompañamiento de la inspección, para que el productor realmente pueda salir airoso de este proceso de certificación orgánica, ¿no? Entonces, ¿el inspector qué hace? El inspector revisa documentación, recorre las instalaciones, recorre los lotes, recorre los límites, verifica que esto sea, que la normativa se cumpla en toda su extensión. O sea, son los ojos y los oídos de la certificadora. Mira, escucha, entrevista, digamos, pero sobre todo escucha lo que el entrevistado le dice y anota. ¿Mm? Y la certificadora después
con eso que el inspector le trae en el informe de inspección, dictamina, emite un certificado. O sea que en definitiva la certificado después y el dictamen de comité que vimos antes es la voz, ¿m? Es el que emite un veredicto. ¿M? Y después el SENASA, bueno, hace todo un trabajo básicamente de supervisión, de... este cartelito para que se vea. Bueno, pero bueno, el SENASA son ojos, oídos y voz, pero tienen un rol de supervisión. ¿Mm? Y el productor obviamente que tiene que producir, elaborar o comercializar ese producto orgánico, que ahora va a ser orgánico porque esa supervisión y esa certificación del certificador del SENASA va a estar de acuerdo a lo que exige la normativa. ¿Mm? Bueno, ya avanzando un poquito más, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, porque tengo lejos el celular. ¿Qué tal ahora? Bueno, ya estamos bastante cerca del final. Bueno, un Eh, producto orgánico sí, entonces es un producto que se vende a distintos mercados, ¿no? Mercado interno, mercado externo. Las flechas gruesas es la mayor frecuencia, ¿no? Un producto orgánico en Argentina básicamente se exporta sobre todo a Unión Europea y Estados Unidos, pues son las flechas más gruesas. Pero fíjense que según el destino aplican distintas normas. La normativa argentina, que está supervisada y en definitiva controlada y fiscalizada por el SENASA, aplica para el mercado interno, para la Unión Europea, Suiza y Japón. Porque esos tres destinos externos lograron reconocer la normativa orgánica a Argentina como equivalente. Ellos tienen su propia norma, pero cuando compararon la normativa argentina con la de ellos, vieron que era muy parecida, entonces habilitaron o reconocieron como equivalente la norma nuestra. Eso nos da una ventaja comparativa importante porque no certificamos la norma de ellos, certificamos la norma nuestra con los costos argentinos y con certificadoras argentinas y con la supervisión argentina del SENASA y aranceles argentinos, digamos. ¿Eh? Ahora, cuando uno quiere vender, por ejemplo, al gran comprador mundial de productos orgánicos, que es Estados Unidos, bueno, ya tiene que certificar otra norma, que es la normativa de Estados Unidos, la normativa NOP, National Organic Program, donde acá no participa SENASA, sino participa el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el USDA. ¿Mm? Y así pasa con otros mercados. Por ejemplo, el de Canadá tiene su propia norma, pero como reconoce el Estados Unidos como válido las normas NOP, bueno, si uno certifica la normativa NOP, también puede llegar a entrar en forma directa a Canadá. ¿Mm? Obviamente todo con su certificado, ¿no? Entonces es importante esto porque si uno entiende en su plan de negocios que va a vender a dos destinos diferentes, tiene que saber qué normativa aplica el destino para ellos, ¿no? Si uno quiere vender a la Unión Europea y Estados Unidos, va a tener que certificar las dos normas. La ventaja que tiene Argentina es que las cuatro certificadoras que están habilitadas por el SENASA para la normativa argentina también lo están para la normativa de Estados Unidos. ¿Mm? ¿Qué me salió acá? Bueno, y acá el rotulado, ¿no? Entonces, el rotulado orgánico, para que pueda ser rotulado como orgánico, ecológico, biológico, eco o bio, no tiene que estar ni en las marcas ni en los conjuntos marcarios. Tampoco tiene que ser agroecológico. O sea, tiene que estar como si fuera un rotulado facultativo. Pero eso sí o sí, si está certificado, y si cumple y sale bien de ese proceso de certificación con todo lo que vimos antes, ¿no? Debe figurar en la etiqueta. Primero, todos los prerequisitos que tienen que ver con la legalidad. Estar en el Código Alimentario Argentino, cumplimentar todo lo que el Código Alimentario Argentino exige para cualquier empresa, no solamente las orgánicas. Y después vienen los requisitos de rotulado propios de los productos orgánicos, ¿no? Tiene que tener un registro de la certificadora habilitada por el SENASA con su logo. Ahí están las cuatro certificadoras que hasta ahora están habilitadas por SENASA para normativa argentina, y después aparece el logo orgánico argentino oficial, que es el logo que distingue, independientemente de la certificadora, que un producto es orgánico. Y el año pasado surgió la posibilidad, que en realidad es voluntario, pero se puede usar, un intermedio en ese proceso de 2 o 3 años. Bueno, después que pasa el primer año, en los productos anuales, vegetales, anuales o perennes, ese segundo o tercer año antes de ser orgánico, full, como se dice, puede utilizar el logo orgánico en conversión. ¿Mm? Y ese es el logo que se va a usar
y que va a distinguir los productos que ustedes van a ver en góndola o donde sea, digamos, una dietética donde sea. ¿Mm? Bueno, a nivel mundial, esto es anecdótico. Argentina es el segundo país a nivel mundial en superficie certificada, después de Australia. Esto crece a casi al 2%. Hay 191 países con agricultura orgánica reglamentada como política pública. En cuanto a cantidad de productores, bueno, los países que lideran esto son otros, es la India, son países de África, son países que tienen modelos de producción colectivos o colectivizados, grandes cooperativas, asociaciones. Crece a una tasa más grande que la superficie, ¿no? O sea, cada vez está en manos de productores más pequeños. Hay casi 4 millones de productores orgánicos en todo el mundo. Y las últimas columnas es el consumidor, que es el que más crece. O sea, más que la producción, crece la demanda, ¿no? Crece en muchos países a 2 dígitos. El que lidera esto es Estados Unidos, después los países de Europa. Y bueno, son los dos grandes demandantes en el mercado global y en el hemisferio norte, que obviamente son países con alto poder adquisitivo, porque siempre para poder consumir orgánico uno tiene que tener grados de libertad para poder elegir lo que uno quiere comer. Si uno no puede elegir lo que quiere comer y come lo que puede y no lo que quiere, bueno, tal vez no va a elegir un producto orgánico. A veces la diferencia de precio no es tanta, pero bueno, es lo suficiente para que uno elija un producto más barato, aunque tenga un menor valor, ¿no? Y en ese valor a veces uno sabe que está dejando de lado algunas cuestiones de salud incluso, o de ambiente. ¿Mm? En los países donde eso, digamos, puede elegirse, bueno, se elige, y cada vez más. ¿Mm? Bueno, en Argentina, ¿cómo es la situación? Ya vimos que hay casi 4 millones de hectáreas certificadas, es el segundo en superficie en el mundo. Esa superficie mucho está en la Patagonia, porque muchas estancias patagónicas en lana orgánica suman mucha superficie. Si le sacamos eso, queda menos superficie, queda más o menos 150.000 hectáreas, que igual no es poco, pero podría ser muchísima más. Hay 2.007 operadores orgánicos, la mayoría son productores primarios, pero también hay elaboradores y comercializadores certificados en esas segundas etapas y terceras etapas. Hay gran variedad de producción y zonas de producción, un mercado interno creciendo, a pesar de la limitante del poder adquisitivo, está creciendo, pero bueno, básicamente el grueso se exporta, ¿no? Porque la demanda básicamente está afuera. Estados Unidos, Europa, es una demanda externa insatisfecha y además en contratación. Y bueno, y hay productores agrupados en cámaras o en movimientos como el MAPO y comercializados, consolidados, y una oferta académica especializada también en crecimiento. Hay varias universidades que están estudiando o que ya implementaron carreras de pregrado, de posgrado, que incorporan la currícula de la producción orgánica, ¿no? Pero todas las economías regionales de nuestro país tienen su versión orgánica produciendo y vendiendo. Hay vinos orgánicos en Cuyo, hay pera y manzana en el Alto Valle orgánico, hay lana orgánica en la Patagonia, berries también, miel, orgánica en todo el país, pero sobre todo en el NOA y en el NEA. Hay nueces, hay ingenio con azúcar orgánica, hay limón en Tucumán, arándanos en Entre Ríos, yerba mate, té en Misiones. En región pampeana hay de todo, pero básicamente cereales oleaginosas, leche, etc. Todo tiene la posibilidad, Argentina tiene gran posibilidad de ser el proveedor mundial de orgánicos y creo que es una oportunidad que no hay que perderla. Bueno, acá son estadísticas de cómo se distribuye esa cantidad a lo largo de nuestro país, por superficie. Obviamente que las provincias que más superficie orgánica tienen son las provincias que tienen estancias con producción de ovinos orgánicos para hacer lana orgánica, Santa Cruz y Chubut. Y en cuanto a la exportación, bueno, el grueso, la mitad se va a Estados Unidos y gran parte del resto va a Unión Europea. Pero son destinos que se van diversificando cada vez más. Y acá por último, bueno, ¿cómo hacen para distinguir en góndola, en el supermercado, en una dietética, donde sea, que un producto es orgánico? ¿Qué es lo que tiene que ver? Obviamente, primero el rotulado facultativo que diga orgánico. En Argentina se estila orgánico, pero si ustedes van a Estados Unidos van a ver ecológico, en Europa también, o biológico, en Francia se habla mucho de lo biológico, pero son tres términos equivalentes. Acá en Argentina uno podría poner ecológico o biológico y no habría problema. Pero bueno, acá se estila más hacerlo con la palabra orgánico. Y después los sellos, el sello genérico orgánico Argentina y después el sello de la certificadora. Acá hay una y en este hay otra.
pero siempre el sello de orgánico argentino es el mismo. ¿Mm? Acá hay otros ejemplos, fíjense que hay de todo, no solamente productos, digamos, con poco procesamiento, sino hay productos también con bastante procesamiento, en mayor o menor medida, en su versión orgánica. Hay más de 1.500 presentaciones para el mercado interno de productos orgánicos, eso está creciendo mucho, ¿no? Hay muchas empresas chiquititas que están abriendo líneas orgánicas de productos eh, para nuestro mercado interno. Es interesante lo que está pasando. ¿Mm? Y acá por último les dejo nuestra página web. Para terminar, la página web dentro de alimentos y bebidas, bueno, lo van buscando, acá está el link directo, y ahí van a ver que tiene mucha información. Está muy interesante, las estadísticas oficiales que elabora SENASA todos los años, la legislación, acá está la resolución 374, la ley 25 que especifica toda la norma, los listados de acá de operadores orgánicos, de productores primarios, elaboradores y comercializadores, de certificadoras, de insumos comerciales aptos para la producción orgánica, todo está ahí. La oferta de capacitación, link de interés, artículos de bibliografía. Acá hay muchos, en webinarios y jornadas, hay mucho de canal YouTube de alimentos argentinos que se han hecho para distintas cadenas de producción orgánica o distintas dimensiones. Van a ver que hay mucho material de audiovisual. Y acá hay dos iniciativas que justo cierran hoy, en realidad, los premios Argentina Orgánica. Hay un concurso fotográfico de todo lo que tiene que ver con los atributos de los productos orgánicos. Bueno, ahí tienen para investigar y ver, hay mucha información ahí. Y acá hay otra página que es una página exclusiva, Orgánico Argentina, como el sello .magip, cuando éramos ministerio.gov.ar, que básicamente es información estructurada que está en la página también. ¿Mm? Bueno, por último el equipo, los teléfonos, los mails de contactos, que me los han pedido también y se los he dado. Espero que se haya escuchado bien. Lamento hoy los problemas técnicos, pero bueno, cuentan con toda mi disposición para cualquier consulta, para cualquier contacto. Saben que me tienen. Bueno, creo que hay algunas Bueno, preguntas. gracias Facundo. Sí, si quieren abrimos un espacio de preguntas. Ahí, ahí están prendiendo la cámara. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere preguntarle algo a Facundo, aprovechar el momento. Anímense. Sí, yo empiezo a hablar y los apabullo un poco. Son muchos datos, es verdad. A veces es mejor alguna charla un poquito más introductoria, pero bueno, me gusta como brindar toda la información. Hay mucho más para decir, ¿no? Por eso se hacen cursos presenciales de 3 días que tampoco alcanzan. Pero digamos, es apasionante. Yo creo que cuando uno empieza a meterse en esto, yo digo siempre que el ingeniero agrónomo a veces encuentra la vocación en este tipo de agricultura, ¿no? Pasa lo mismo con la agroecología, ¿no? Que uno se da cuenta que todo lo que estudió en la facultad acá lo puede poner en práctica de una manera muy integradora. ¿Mm? Bueno, Eh, si querés, Facundo, lo que hacemos es, voy a comentar algunas cosas del chat. Bueno, algunas personas no podían hablar Dale, porque no tenían micrófonos, pero a ver, por bien. ejemplo, acá estaban preguntando si se puede compartir el material. Bueno, lo vamos a subir. La verdad que como quedó con tanta distorsión Interferencia. en el interferencia, por ahí les podemos compartir. No sé si vos tenés la presentación, si querés que la compartamos, Sí, te Facundo. la paso, te la O paso. podemos colgarla directamente. Sí, sí, claro, claro. Eh, a ver, acá había algunas consultas. A ver, aguardame. Dicen que en Cuyo hay ciruelas orgánicas. Sí, A ver, sí, ciruelas orgánicas hay en la zona de San Rafael, se hace ciruela desecada. Sí, sí, yo puse lo más relevante, pero hay de todo en todos lados, y cada vez más. y Es después Martín interesante. preguntaba, ¿en Argentina no está permitido los sistemas participativos de garantías? No, en Argentina no, no quiere decir que no se puedan aplicar aprobar el día de mañana. Lo que pasa es que Argentina no tiene mucha cultura asociativa, la verdad es esa. En los países que lo tienen es donde ya existían, digamos, grandes cooperativas muy organizadas vendiendo en conjunto, digamos, ya tenían sistemas de control funcionando. Brasil cuando implementó
cuando reguló su sistema en el año 2003 y sacó su norma, era porque ya lo estaban haciendo las cooperativas. Entonces le resultó bastante fácil. Ahora Brasil está queriendo que todos los países imiten su sistema, lo cual me parece muy interesante. Lo ha logrado con Chile, lo está intentando a través del Mercosur, con los cuatro países del Mercosur. Argentina yo lo veo todavía medio poco evolucionado en eso. La agroecología en eso está aportando, está armando grupos de sistemas participativos locales, pero bueno, me parece que si lo comparamos con Brasil, estamos muy atrasados. Pero tiene que ver, me parece, con la idiosincrasia nuestra, con la forma, digamos, histórica de trabajo que tienen las cooperativas. No quiere decir que haya cooperativas que lo puedan hacer, claro que sí. Ahí veo que uno dice agroecológica del sudeste bonaerense. Sí, sí, es linda los sistemas participativos, pero no son fáciles también, ¿eh? Hay como una cierta, yo identifico que hay como a veces un romanticismo con eso, ¿no? Digamos, no es fácil, digamos, organizar un sistema participativo de garantía. Tiene un montón de emergentes positivos, más allá de la garantía, pero hay que sostenerlos, ¿eh? Pero bueno, si eso se puede hacer con el tiempo y puede robustecer esa garantía y pueden, digamos, convencer, por ejemplo, al SENASA de que esa garantía es lo suficientemente sólida, ¿por qué no se pueden habilitar el día de mañana? Yo creo que sí. Bien. Después preguntaban, ¿las BPA son obligatorias antes de certificar orgánico? Miren, las BPA son obligatorias para hoy para todo. O sea, si vos querés ser un productor que brinde alimentos en Argentina, sos horticultor o sos fruticultor, hoy tenés que cumplir BPA. Eso no quiere decir que tengas que certificar BPA, pero el Estado tiene que controlarte para que vos, cuando vengas, tengas implementada BPA, que hay 7 puntos. Tiene que ver con el cuidado del agua, de los riesgos microbiológicos, químicos, físicos. Pero bueno, uno cuando tiene que certificar orgánicos, sí, tiene que tener antes implementado, no certificado, las BPA. ¿Mm? Por eso el primer escalón para hacer orgánico es la legalidad, o sea, que a veces es un escalón alto para algunos productores. Sobre todo los productores que venden en un mercado informal y que están fuera del radar del Estado, cuando quieren ser orgánicos tienen que estar dentro del radar. Entonces el primer escalón es este de la legalidad. Tienen que tener un RENSPA, tienen que tener una relación con la tierra totalmente blanqueada, y obviamente tienen que tener las BPA implementadas. O sea, no tiene que haber ningún riesgo microbiológico o químico funcionando. Por eso yo digo que para ser un buen productor orgánico, antes tenés que ser un buen productor convencional. Y un buen productor convencional hoy sería un productor con buenas prácticas. Claro. Bien. Después nos preguntaba Miriam, ¿la parte productiva de un campus experimental académico puede recibir certificación orgánica? Sí, sí, sí. De hecho, hubo casos que fueron certificados. En el INTA Villegas, durante muchos años, había un módulo de producción orgánica de invernada que se certificó durante muchos años. El INTA Pergamino también, si no me equivoco. El INTA La Consulta hacía semillas orgánicas. Ahora está la huerta orgánica de FAUBA, donde se edita la carrera de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, que está certificada. Hay una Tecnicatura en Producciones Orgánicas y Agroecológicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que también tiene una huerta experimental certificada. Y hay más casos, ¿eh? Sí, sí, se puede. Bien. Después nos preguntaba Gise, dice, eh, si quisiera certificar, ¿podría hacerlo? ¿Debería capacitarme con SENASA o con alguna de las certificadoras? Pero ¿a qué se refiere certificar? Certificar se certifica un establecimiento productivo. Ah, Eh, bien. Gisela, a ver si estás. se refiere por ahí a calificar como inspectora, sería por ahí. En ese caso, a ver, para que uno pueda ser inspector en una certificadora, una cosa es ser inspector, otra cosa es ser implementador. Para ser implementador, nada, podés ser profesional o no, pero bueno, profesional te garantiza tener una serie de conocimientos. No te exige que el productor que seas de determinada carrera, pero obviamente determinada carrera te habilita para determinadas competencias. Para inspectora, ahí tenés que ser profesional de más de 4 años.
si no me equivoco, en la SENASA. Ahí aplican las ingenierías. ¿Mm? Ingeniería agronómica, zootecnista, como producción, agropecuaria. ¿Sí? Y después, obviamente, tenés que pasar una etapa de, de capacitación interna que las certificadoras tienen que hacer, más que SENASA, las certificadoras. Después las certificadoras después tienen que mostrar ante SENASA que su cuerpo de inspectores está capacitado, obviamente, ¿no? Y que no están tomando gente que no sea idónea. Pero, por ejemplo, en general, además de la capacidad interna que reciben teórica, después tienen que acompañar, si no me equivoco, 4 veces o tres o 4 veces a un inspector antes de ser inspectores o largarse solos como inspectores. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, bien. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, quiere activar el micrófono, consultar alguna cosa, alguna inquietud. Hola, Sí, hola. mi nombre es Caterina. Voy a aprovechar a activar el audio porque es la ventaja de estar conectados en vivo. La verdad que muy prolija la charla, muy clara, me ayudó a entender bastante. Yo leí mucho material antes, pero acá fue dando puntos que la verdad que me aclararon un montón de cosas. Así que nada, por mi parte agradecer que esta capacitación, por la dinámica y la predisposición, estuvo, por mi parte, me pareció muy linda. Bueno, Gracias, gracias, Caterina. Caterina. Gracias. Gracias, sí, sí, la verdad que en realidad es un camino que nunca termina la capacitación y la formación. Lo que tiene el orgánico que es interesante, a mí siempre me parece interesante capacitar, porque siempre salen cosas nuevas, porque acá surge esta palabra, ¿no? La complejidad, la epistemología de la complejidad, ¿no? El concepto de complejidad. Yo digo que la agroecología es la mirada de la complejidad sobre la agricultura. ¿Y qué es la complejidad? Es primero darse cuenta que uno no sabe todo. Los ingenieros tenemos como esa tendencia a querer dar soluciones a todo. Y en realidad uno tiene que aprender a decir no sé, o esperar, o veo una parte. La teoría de la complejidad de Edith Morin, que es un filósofo, de ahí yo he leído y la verdad que me ha ayudado mucho, es esta cuestión de parar un poco la ansiedad, de decir, bueno, mira, yo no sé todo, déjame investigar, la realidad se va apareciendo de a poco, la tenés que ir descubriendo, no es que todo ya lo sabés y, y las leyes ya se te mostraron y ya las entendés todo, no, ojo, esto es muy dinámico, muy entreverado, en un punto apasionante, ¿no? Porque es misteriosa la realidad. Entonces eso te hace bajar dos cambios, te hace, digamos, convivir con la incertidumbre, tolerar la incertidumbre y decir, bueno, mira, la realidad la voy descubriendo de a poco. Y entonces ese camino de descubrimiento es lo que realmente lo hace divertido, porque la realidad se te va mostrando con el tiempo. Por eso los problemas en general no son ni simples ni complicados. Lo simple se resuelve rápido y fácil. Lo complicado lo resuelve un experto, pero hay pocos problemas complicados. La mayoría de los problemas son complejos. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo y necesitas múltiples miradas para resolverlo. Por eso se habla de la transdisciplina, de la interdisciplina y del tiempo, ¿no? La importancia de darse tiempo para los procesos y para los aprendizajes. Eso es muy interesante y muy lindo. Y de eso se trata esto, ¿eh? Por eso la experiencia cuenta mucho. Bueno, seguramente, seguro. Muchísimas gracias, Facundo, y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, esperamos que les haya sido útil la disertación a pesar del inconveniente con el audio, así que les agradecemos a todos y especialmente a vos, Facundo, por colaborar una vez más con el consejo. Bueno, gracias Julieta Bueno, por muchísimas convocarme. gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Gracias. Chao, chao.